Bueno, paz nuevamente. Les he platicado que en esta ocasión vamos a ver la estructura de Juan de manera interna, de manera muy sucinta quizás. Vamos a ver cómo Juan resignifica algunos conceptos. En este caso solamente vamos a ver dos, el agua y las fiestas. Y una manera de interpretar a Juan que es desde las 7 señales o los 7 signos. Y pues bueno, antes de iniciar, les pedí de favor que leyeran Juan 1. ¿Lo pudieron leer? Si alguien pudo y quiere platicarnos qué interpreta de Juan 1, se los agradecería mucho. Así que Juan 1, ¿quién lo pudo leer? ¿Y quién quiere compartirnos al respecto un poquito? Buenas, Cris. Paz, hermanos. Yo pude Bueno, leer Juan 1. sí, Sí, del 1 al 14 era, ¿verdad? correcto. Y pues básicamente habla de la preexistencia de Cristo, de cómo justamente Él era la luz verdadera que vino a los hombres. Y básicamente lo que pasó con el pueblo elegido de Dios, que eran los judíos, que no lo recibieron y que sin embargo, a pesar de que ellos no lo recibieron, esa salvación se extendió a los demás, a los que ahora creen en el Hijo de Dios para que nadie se pierda. Y también menciona el papel que tenía el Juan el Bautista respecto a aquella luz verdadera. Y eso fue lo que, ay, aparte que se vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pues fue como un resumen de toda la vida de Jesús y de su misión y de lo que pasó con el pueblo injertado. Excelente, Pamela, muchas gracias. Muy buenas aportaciones. ¿Alguien más desea compartirnos qué comprendió de Juan 1, de los primeros 14 versos? ¿Alguien a las 5, 4, 3? Si no, no pasa nada. Bueno, dice aquí Damaris en el mensaje, llama la atención que desde el principio manifiesta la divinidad de Jesús, correcto. Bueno, vamos a empezar por este trayecto. Discúlpenme que les ponga diapositivas tan plasmadas de texto. Yo siempre estaba en desacuerdo en eso cuando mis compañeritos de la escuela exponían así con muchas palabras y me convertí en lo que juré destruir, eh, pero como es tanta información, es un método que he encontrado un poco oportuno, así que lo comparto con ustedes. Y pues bueno, Juan 1.1 empieza así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo, la palabra que usa verbo en griego es logos. Se diría así juntando ambas partes. En el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Es una palabra muy importante. El lexema logo, el lexema logos proviene del verbo lego. Lexema es como la parte más chiquita de una palabra, o más bien de dónde proviene una palabra, ¿no? Que significa decir, contar o reunir. En el griego clásico, logos se usaba tanto para referirse al acto de hablar como a la estructura del pensamiento lógico. Incluso era aplicado a una persona portadora de un mensaje. En la tradición retórica griega, que influía en Roma y Judea, helenizada, los discursos públicos tenían 3 elementos. Por ejemplo, si ustedes en algún momento toman o han tomado un curso de homilética y oratoria, estas 3 palabritas son muy comunes y son la base de la homilética, que es la particularidad de exponer discursos. Y digamos que justo en esta tradición, los discursos públicos entre los romanos y los griegos tenían 3 características principales, que era el ethos, la credibilidad del hablante, es decir, cuando una persona se ponía al centro del teatro, no podía ir cualquier viajero o cualquier persona, normalmente era una persona importante y ya solamente por ser, ya tenía cierta credibilidad. Después el pathos, que es la emoción con la que transmitía el mensaje que deseaba compartir, las emociones, la forma de hablar, el discurso, el tono de voz y todo eso, ¿no? Y por último, el logos, que algunos creen es lo más importante, que es el contenido mismo,
y racional del discurso. Es decir, entre el etos y el patos y el logos, cuando una persona se paraba al centro del teatro y exponía su argumento, era con toda devoción, con toda fidelidad. Sin embargo, no era como nada más exponer su argumento. Cuando el orador se paraba al frente de todas las personas, decía, aquí les presento mi logos. Es decir, es como si mostrara su corazón o como si su argumento, como si su discurso se desnudara por completo para convencer a la audiencia de lo que él estaba diciendo. En debates, juicios y foros públicos, por ejemplo, dar un logos significaba presentar tu defensa, tu explicación o tu razonamiento. Y esto era muy importante porque, por ejemplo, en un juicio, de la manera en la que tú exponías esa defensa era si te encontraban culpable o incluso inocente, ¿no? Era muy importante poder compartir con absoluta seguridad lo que tú necesitabas compartir. Y también reitero, era sobre todo para convencer. Por ejemplo, una de las formas más comunes que encontramos en la Biblia respecto a un ejemplo así es cuando Pablo va al Areópago en Atenas y justamente se plasma y les comienza a hablar. Ustedes tienen dioses para todo y hasta encontré uno que tienen una inscripción que dice para el Dios no conocido. Pues justamente de este Dios yo les vengo a hablar. Y justamente reitero, todas estas ideas, intenciones, estrategias son que se usa el logos porque el logos es el centro del mensaje que la persona está compartiendo. Es, reitero, el contenido racional del discurso, es la raíz profunda de lo que se quiere transmitir y por consecuencia el discurso está basado en el logos. El logos es lo más importante, es el alma de lo que se está transmitiendo y es el razonamiento profundo de lo que se desea transmitir. Y en ese sentido, por ejemplo, la palabra logos en su composición como palabra de forma lingüística y filosófica, la primera ocasión que aparece como tal el concepto es con Heráclito en el siglo VI a.C. Introdujo el concepto de logos como el principio cósmico que ordena el universo. El logos era una fuerza invisible y racional que mantenía el equilibrio de todas las cosas. Consideren que racional se está repitiendo y justamente según Heráclito, que era un filósofo, el logos es aquello que ordena el universo, aquello que le da un orden racional y aquello que le da un equilibrio a todo lo que existe y es esa fuerza invisible que lo sostiene. Los estoicos, en el siglo III a.C., consideraban también a logos como la razón divina que permeaba el cosmos. Todo lo que existe es una manifestación del logos, es decir, el logos es lo que le da el centro, el entendimiento, la razón, la lógica a lo que existe. Filón de Alejandría, que era un judío helenizado, que vivió en el siglo I después de Cristo, utilizó el concepto de logos como una especie de mediador entre Dios y el mundo. En su filosofía, el logos era un principio creador e intermediario que Dios usaba para formar el universo. Es decir, es un intermediario entre Dios y el mundo, porque justamente el logos es aquello racional, es aquello invisible, es aquella fuerza que mantiene y que permea todo lo que existe y que es, digamos, una especie o que funge como una especie de intermediario entre Dios y entre el ser humano. Y en ese sentido se le da un objetivo profundo al logos. Esto significa que cuando Juan usa el término logos, y justamente así inicia el Evangelio, reitero, acá atrásito lo teníamos, en el principio era logos, así inicia Juan, con dos palabras importantes, principio y logos es eso, es importantísimo el logos, porque nos está diciendo que el principio era el logos, y el logos para los griegos ya es algo fundamental, es algo importante y dice que ese logos del que va a estar hablando estaba con Dios, es decir, ya es parte de la divinidad misma. Y ese mismo logos era Dios. Así de que en este primer texto de Juan 1, en la forma en la que introduce su evangelio, ya le está diciendo a su audiencia que de aquel que se va a tratar todo su evangelio no es cualquier persona, es el Logos. Es el Logos que estaba con Dios, el Logos que estaba Dios, aquello racional que le da sentido no solo al cosmos, sino a la humanidad y que permea en esta estrategia de divinidad con humanidad. ¿Sí me estoy explicando acá?
Esto puede parecer un poco filosófico porque lo es, pero reitero, es la construcción de la palabra como tal, en su lingüística y en su filosofía. ¿Logos queda claro? ¿Todas y todos? ¿Sí? Sí, ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, bien. Ahora, una palabra, o más bien, ustedes recuerdan que en alguna clase les platicamos, o no me acuerdo si se los platicamos, pero cuando primero la Biblia estaba en hebreo y la primera ocasión que se traduce del hebreo a otra lengua es al griego, y eso sucede o se le conoce como la versión de los 70 o de la Septuaginta. Y justamente había una palabra que se traduce como logos, refiriéndose al Antiguo Testamento. Esa palabra, que normalmente se traduce como logos, es dabar. Y dabar es una palabra hebrea muy rica en significados. Puede traducirse de diferente manera, como una palabra como tal, que es hablado o escrita, un asunto, un tema, un acontecimiento importante, una orden o un mandato, una expresión autoritaria de voluntad, o un hecho realizado, la palabra que causa algo. Es una palabra importante. La Biblia hebrea dabar aparece unas 1400 veces, poco más, y ninguna funciona como una palabra pasiva, es decir, nada más como una palabra que está para darle sentido al texto, sino que es una palabra activa. Cuando Dios habla, actúa. Su palabra crea, transforma, redarguye, sana y juzga. Cuando se utiliza dabar, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo inicia Génesis 1? En el principio, ¿qué dice? La tierra estaba error y desordenada y vacía. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Génesis 1:1, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El dijo se podría emplear justamente el dabar, porque cuando Dios habla, crea. Y no es casualidad que así como Génesis empieza en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, Juan 1 inicia en el principio era el Logos. La diferencia es que en Génesis 1, en el principio, todo es caótico, todo es desastroso, todo no tiene sentido ni comprensión, y es el Dios, Yahvé, el que le da orden a todo lo que existe. Y acá en Juan, en el principio, no hay desorden ni hay caos, porque ya está el Logos desde el orden. Y como el Logos ya está desde el principio, entonces ya está establecido una especie de orden. Porque recuerden que el logos justamente es eso, el orden, lo, lo que mantiene en equilibrio. Ya es algo que existe y que funciona. ¿Sí me explico en esa diferencia? Si se les llega a complicar algo, díganme con toda confianza. Así que bueno, Dabar, cuando los judíos les decía, tradujeron la Biblia a griega de la Septuaginta, tradujeron Dabar, casi siempre, hay algunas excepciones, pero casi siempre como logos. Algunos ejemplos adicionales a los que les puse, por ejemplo, en el Salmo 33:6 dice, por la palabra Dabar del Señor fueron hechos los cielos, como les platicaba. Isaías 55:1, así será mi palabra Dabar y no volverá vacía. Es decir, el Dabar, reitero, se usa normalmente cuando Dios crea, es una palabra que nunca es pasiva, siempre es activa, siempre actúa y normalmente crea, transforma, redarguye, sana y juzga. El dabar se usa mucho cuando los profetas hablan y dicen lo que se está haciendo mal entre los reyes de Israel, por ejemplo. Normalmente es una palabra que crea, una palabra que redarguye, una palabra que sana. El dabar siempre tiene un sentido profundo y un propósito concreto para el que está escuchando, ¿ok? Esto crea una equivalencia funcional. Dabar es igual a logos en el mundo del judaísmo helenista, como el de Juan. Así que, bueno, como les digo, básicamente es una palabra dabar y logos, una palabra equivalente. Dabar en hebreo, logos en griego. Tiene diferentes particularidades, pero justamente en este sentido Juan las correlaciona
Y la relación entre Dabar y Logos es que Juan toma este concepto, conocido por ambas culturas, tanto los judíos como los griegos, como lo acabamos de ver, y lo redefine radicalmente al decir, este Logos eterno, creador, sabio, que estaba con Dios, se hizo carne, según Juan 1.14. Esto es revolucionario porque, reitero, para los hebreos, para los judíos, el Dabar era la palabra que creaba, y normalmente el que crea solamente es Dios. Para los helenistas, para los helénicos, para los griegos, el logos es algo que le da estructura, que le da sentido, algo que es racional, algo que normalmente se relaciona con la deidad y con la humanidad, y por consecuencias es algo que es un concepto que también está muy relacionado con la divinidad, con los dioses. Entonces, el que Juan inicie así su evangelio, como les mencionaba Joel la clase pasada, los evangelios sinópticos como que son eh, como que dicen que Jesús sí es Dios, pero no tanto. Es como que sí, pero no tanto. Sin embargo, Juan empieza con todo. Desde el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, para Juan no hay ninguna duda de que presenta a Jesús como divino, como absoluta divinidad, como absoluta autoridad, para los judíos, para los griegos y para cualquier persona que llegue a escucharte el nombre de Jesús, en ese momento debe saber que Jesús es una deidad, que Jesús estuvo con Dios, que Jesús se hace humano para vivir con nosotros y que aquel verbo, aquel logos que tiene racionalidad, que tiene control, que crea con su existencia misma, viene en Juan 1.14, se hizo carne y habita entre nosotros. Esto es algo muy revolucionario porque por el sentido de la trama que le está tratando de dar a su audiencia. ¿Por qué es teológicamente poderoso? Se ve a Cristo como revelación completa. Jesús no solo es un mensajero, Jesús no solamente es un profeta, Jesús representa la palabra misma. Es Dios expresándose a sí mismo en forma humana. Todo lo que crea Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, que crea la vida, que crea el juicio, que crea la paz, que crea todo, desde sola la palabra, en Cristo se encarna. Es creador y recreador. Como Logos, Jesús está en el principio, Juan 1.3, pero también trae una nueva creación, y esa nueva creación trae vida, luz, gracia y verdad. Es lo que les decía, tanto Génesis 1.1 inicia, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Juan inicia en el principio el verbo y el verbo era con Dios. En Génesis 1 está todo hecho un caos, hay un desorden, pero en el Juan 1, en esta nueva creación, ya hay vida, ya hay luz, ya hay gracia y ya hay verdad. Ya hay una estructura, ya hay un orden, ya hay un raciocinio conjunto, y esto únicamente ensalza un poco más la perspectiva de lo que Cristo y Jesús es. Es un mediador y tiene una presencia divina, es Dios con Dios, pero también es un Dios entre nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios que está aquí, que está entre nosotros, que actúa y que interactúa cada día con el ser humano. No seguimos solo a un maestro, sino seguimos a Logos encarnado, una persona que es verdad, que es vida y que es la expresión viva de Dios. Jesús no solo habla palabras de Dios, Él es la palabra de Dios hecha carne. El Logos se encargó de nuestra realidad, entrando en ella con, ay, me perdí, entrando en ella con todo su poder creativo y redentor. Así que en todo este sistema, en toda esta estructura, eso es lo que es el Logos. Jesús es igual al Dabar vivo. Jesús no solo trae la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, lo reitero. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento donde Dios hablaba, ordenaba, prometía y creaba. En todo el Antiguo Testamento vemos a un Dios hablando, vemos a un Dios que ordena, vemos a un Dios que promete, vemos a un Dios que crea. Y en Juan, en el Logos, en Jesús, es el cumplimiento material y humano de lo que Dios ha hecho toda la historia de los hebreos. Jesús es el logos razonador. Jesús también enseña, explica e interpreta. Representa la revelación plena y lógica de Dios. No es irracional, sino es entendible, encarnada y accesible. La palabra Dabar, logos, en Cristo, ya no es una voz desde el cielo, sino un cuerpo que camina con nosotros, que toca, que ama, que muere y que resucita. Ya no es
un Dios lejano que solamente se escuchaba en el Sinaí y se escuchaba una voz potente que le daba miedo a la población y le pedían a un Moisés, no, Moisés, tú ve y habla con Dios porque no, ese poder es demasiado para nosotros y podemos morir. Ya no es un Dios que solamente desciende un día al año en el día del perdón, en el Yom Kippur, y al lugar al que solo puede acceder un sumo sacerdote, una sola persona, una vez al año. Ya no es ese Dios que es lejano, ese Dios que pocas veces se puede ver. Ahora es la palabra que ha encarnado en Cristo. Ya no es una voz lejana, ya no es algo místico, ya no es algo que no se puede observar, ya es un cuerpo que camina, ya es un cuerpo que tiene sentido, que tiene un propósito, que camina con nosotros y que camina entre nosotros, que nos toca, que nos ama y que muere por nosotros y que ha resucitado. Ese sentido revelador de lo que es el Dabar y el Logos es algo muy profundo y es algo muy complejo y concreto que espero estarme dando a entender bien, porque es un concepto un poco complejo. Pero bueno, esto es el Logos, el Jesús. Dios no guarda silencio, el Logos sigue hablándonos hoy a través de su palabra por medio del Espíritu. Toda búsqueda de sentido encuentra respuesta no en ideas, sino en una persona, el Verbo vivo. La fe no es irracional, el Logos, reitero, es razón. La fe cristiana no anula la razón, la perfección. Esto es algo importante porque muchas ocasiones yo he escuchado, seguramente ustedes también, que la fe es un poco irracional, que no tiene sentido, que los que creen o los que creemos en Dios o en la fe, pues no comprendemos realmente la vida, pero todo lo contrario. En realidad, el logos es igual a la razón y la razón en sí mismo es Cristo y la razón se perfecciona. O sea, el cristianismo no anula la razón, la perfecciona y se perfecciona cuando comprendemos ese sentido de razón en Cristo Jesús, en lo que Dios ha hecho y cómo envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y para darnos vida a través de su muerte. El cristianismo bíblico no es místico, no es vacío y no es emocional, es racional, es relacional y es revelado. Una persona que está lejano al cristianismo, obviamente ve a un grupo de creyentes o un grupo de personas que entran a un edificio, que están ahí todo el día, que cantan, pero no alcanza a entender por qué está lejano. El cristianismo es racional y solamente esa razón se encuentra en lo relacional. Es decir, cuando tú convives con otras personas, cuando tú convives con otras personas que comparten tu fe, cuando tú convives con lo que ha sido revelado por Dios y entre todas la comprenden. Es racional al ser relacional porque comprende lo revelado. ¿Sí me explico en esta frase? Entonces, comprendiendo todo esto, nos damos cuenta de que nosotros tenemos una fe viva, una fe que se vivifica cada día, que es completamente racional y por consecuencia cada uno de nosotros los creyentes en Cristo somos portadores de Logos. Así como Jesús fue enviado como palabra viva, nosotros también somos enviados como portadores de su palabra hechos una carta viva. Es decir, nosotros somos ya portadores del logos, nosotros tenemos esta oportunidad de comprender esta relación en la que Cristo nos ha intervenido, en la que Cristo nos ha apoyado, en la que Cristo nos ha abrazado, para que de esa forma podamos mantener esta relacionalidad racional hacia lo revelado. Y bueno, hasta aquí es la explicación de lo que es el logos y Dabar. En el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Dice Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecen contra él. Si se dan cuenta, Juan de una manera muy diferente está un poquito parafraseando a Génesis 1:1. ¿Qué es lo primerito que Dios crea? Reiteramos. ¿Cómo crea Dios? Con la voz, con el dabar, con decir la palabra, Dios crea. Y lo primerito que crea Dios
es la luz, y la luz de las tinieblas se separa. Y así en Juan 1:4, 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen cuando hay luz presente. Y tan, sigue hasta el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad, ni de carne, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, este logos es el cumplimiento perfecto del Dabar, de la palabra, de lo que crea, de lo que le da consuelo, de lo que da fortaleza. Pero también es la representación absoluta del logos, de lo que da razón, de lo que le da sentido al cosmos, de lo que le da sentido a lo que puede ser caos. Esto es lo que existe en aquel verbo encarnado, en ese logos, en ese Dabar prometido del Antiguo Testamento, en ese Logos que se presenta en el Nuevo Testamento, y esa conjunción es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hay luz, en Cristo Jesús hay verdad, en Cristo Jesús hay racionalidad, y en Cristo Jesús hay fraternidad. Hay un poder creativo y redentor. Y en ese sentido, después de comprender todo ese proceso, nosotros como creyentes, reitero, somos portadores de ese logos. Así como Cristo murió por nosotros y se atrevió a compartir su mensaje de amor, de verdad y de perdón, como portadores de ese logos, tenemos la oportunidad de a su vez compartir vida, de compartir vida en abundancia a todas las personas que nos rodean. Y pues bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración, adelante. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, seguros. Ok, gracias, Pamela. Entonces, en este sentido, reitero que lo que nosotros traducen para nosotros como verbo, en el principio era el verbo, es una palabra un poco compleja, es una palabra un poco difícil, una expresión más que una palabra, un concepto. Y bueno, cuando comprendemos la profundidad de lo que quiere decirnos Juan desde el versículo 1 de su Evangelio, podemos darnos cuenta de que todo su Evangelio es mucho más profundo. Porque así como les expliqué, o sea, esto que les expliqué que llevo que unos 30 minutos explicándoles, que solamente es una palabra, nos llevó 30 minutos y se las expliqué rápido, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho más que ver al respecto. Pero con esto quiero decirles a ustedes que por eso Juan se piensa y así se cree que es el evangelio más complicado y complejo de estudiar, porque tiene teología muy profunda, es relacional y sobre todo de resignificados. Y justamente es lo que estamos a punto de ver. Preparé un par de resignificados que se consideran en Juan y que en otras partes de la Biblia son otra cosa, pero que en Juan se resignifican porque, como reitero, les platicaba Joel la clase pasada, Juan le escribe a un público helenizado, a un público griego, a un público gentil, a un público también de personas que han creído desde el judaísmo. O sea que, y aparte Juan tiene otra tradición de creencia y comportamiento, de comprensión. Y en ese sentido trata de manifestar su comprensión desde otra perspectiva. Y por ejemplo, el agua. En, en la literatura del antiguo Cercano Oriente, como el Enuma Elish. El Enuma Elish es un poema babilónico muy antiguo, situado entre los siglos 12 y 9 a.C., en el que dice que las aguas representan el caos y el poder de los dioses adversarios. Por ejemplo, y reitero,
Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿qué es lo primero que encontramos en la Biblia? Así lo primerito. Génesis 1:1, ¿vea? Obviamente. Y eso nos hace pensar lógicamente en estructura que lo primero que se escribió de toda la Biblia fue Génesis 1:1 y tiene todo el sentido porque ahí se habla de la creación. Sin embargo, no, es también de la clase 2 que yo les compartí. Hay muchas formas de ver cuando un texto es un poco más lejano o cercano, sobre todo por las palabras. ¿Sí se acuerdan del ejemplo que les puse de los tres, de las tres frases o poemas, no me acuerdo qué les había puesto, y que como una sola expresión o un solo poema, solamente como por una sola palabra nos podemos dar cuenta si ese texto ha sido adulterado, si ese texto es más antiguo, si ese texto es más reciente. Lo mismito pasa con el texto. Hay palabras que, por ejemplo, en Génesis, o conceptos que, que se sabe que son más recientes y por consecuencia se sabe que fueron escritos en otra época. Y ese es el caso de Génesis 1:1. Esto de Enuma Elish es sumamente interesante. Sin embargo, no hay tiempo para explicarlo. Para exponer esta parte de las aguas del caos y demás requerimos mucho, mucho tiempo. Sin embargo, estoy promocionando. Va a haber otro curso de los primeros 11 capítulos del Génesis. Muy interesante y justamente se habla de todo esto a manera mucho más profunda. Es muy complejo, pero es muy bonito. Los primeros 11 capítulos de Génesis, cuando los revisamos, nos muestran y nos regalan una comprensión mucho más, muy diferente de lo que quizás la hemos comprendido eh, en nuestra cosmovisión ha sido representada, pues. Así que bueno, les decía que, ¿por qué las aguas normalmente representan el caos? Justamente por este poema de Enuma Elish. Y el poder de Dios de los adversarios. Ya ve, el Dios de Israel no surge de las aguas, sino que las domina y las ordena. ¿Por qué dice esto? Porque las deidades de los babilonios, del que se remarca el poema, surgen de las aguas. ¿A ustedes les suena que algo feo surja del agua? A ver, a quien me responda en la Biblia, les regalo una paleta. ¿Qué surge o en qué parte dice que algo feo surge de las aguas? ¿El Leviatán? Bueno, dice que Leviatán está en las aguas, pero no surge de. Es un profeta el que lo dice. No está difícil. Y son varias cosas. Si ustedes revisan Daniel, ya se acabó la paleta, en la visión creo que es Daniel 4, Daniel 5, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que tiene un sueño en el que salen cuatro bestias? ¿De dónde salen las bestias? Del mar, de las aguas. Y la primera bestia es un león, la segunda bestia es un oso, la tercera es un jaguar, la cuarta bestia es terrible, un dragón con no sé qué y no sé qué. Bueno, esas bestias salen del agua. Por eso el agua normalmente en la Biblia representa caos, desorden. Tiene una connotación de amenaza, de juicio, de desorden, de caótico. Y además de ese ejemplo de Daniel, por ejemplo, aquí les puse unos pasajes que sugieren esta interpretación. En Génesis 1:2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este texto es muy bonito cuando lo revisamos desde esta perspectiva de Génesis. Las aguas aquí representan el caos primordial, así se le conocía, las aguas primordiales o el caos primordial, lo no ordenado antes de la creación. El Salmo 74, 13 y 14, tú dividiste el mar con tu poder, tú quebraste las cabezas de los monstruos marinos. Aquí entre el Leviatán, por ejemplo, el Leviatán es un mito que se acentúa en algunos, no se acentúa, ¿cómo se dice? Se filtra en algunos textos del Antiguo Testamento, pues. Dios domina el caos, representado por las aguas y sus criaturas. Isaías 51:10. ¿No eres tú quien sacó del mar las aguas del gran abismo? Las aguas son el obstáculo de la salvación. Jonás 2:3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. El mar es un símbolo de juicio y de lejanía con Dios. Es decir, no en todos lados, pero sí en muchas, 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 muchas partes e interpretaciones, normalmente el agua significa caos, significa juicio, significa desorden, significa amenaza.
casi en todas las interpretaciones. En Daniel sucede, en Apocalipsis sucede, en algunos salmos sucede, en Génesis sucede, etcétera. Casi siempre el agua significa caos. Sin embargo, en Juan no. En Juan significa absolutamente todo lo contrario el agua, por ejemplo. Juan le da un resignificado completamente. Las aguas, Juan le da a las aguas una connotación positiva. Para Juan las aguas son regeneradoras, son vivas, conectan directamente con Jesús y con la vida eterna. Por ejemplo, si me ayudan a leer estos, se los agradecería mucho. Alguien que tenga Juan 3:5, Juan 4:10 al 14, lo vamos a dejar al final. Juan 5, del 1 al 9, Juan 7:37 al 39 y Juan 19:34. Juan 3:5, ¿alguien lo tiene? Si lo tienen, les agradecería mucho que me ayuden a poder leerlo. Yo, Juan 3:5. Adelante. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Excelente, gracias, Pamela. Juan 5 no. Juan 7:37 y 39, ¿alguien lo tiene? Juan 7:37 y 39. A la una. Juan 7:37 al 39. Bueno, dice así. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y por último, si alguien puede leer Juan 4, del 10 al 14, les agradecería mucho. Juan 4, del 10 al 14. Juan 4 es un relato muy bonito en general. Tiene muchísimos significados muy profundos, teológicos. Y justamente nos vamos a enfocar en el del agua. Juan 4, del 10 al 14. Si alguien lo tiene, les agradecería mucho, mucho, mucho. Sí, lo leo. Gracias. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gracias, hermana Avi. Esta imagen me la encontré la semana pasada, me gustó muchísimo y justamente retrata esta escena de Juan 4. Como les platicó Joel igual la semana pasada, hay muchas escenas que solamente suceden en Juan y eso tiene una razón que les voy a decir un poquito más adelante, pero esta escena me encantó porque sin una sola palabra explica absolutamente todo. Una persona que ha querido creer toda su vida, pero por diferentes situaciones no puede, saca agua de un pozo con su propio esfuerzo, con su propia capacidad, con su propia necesidad, y lo saca constantemente porque siempre requerirá agua. Pero cuando creen en Jesús y cuando creen en su llamado y cuando creen en su nombre, en aquel Logos encarnado, Jesús es la fuente de agua viva. Y el que cree en él nunca volverá a tener sed jamás. Y justamente en ese sentido, Juan resignifica el agua, que vimos que el agua casi siempre, en muchas interpretaciones, en la mayoría incluso, significan desorden, caos. Jesús transforma el símbolo, Juan en Jesús transforma el símbolo de juicio o desorden, el agua caótica, en un símbolo de redención y de vida. No borra la fuerza simbólica del agua, la redime. En Juan, el nuevo Génesis no comienza con aguas temibles, como lo decíamos, sino con aguas que dan vida. Y lo vemos en Juan 1. ¿Qué pasa en Juan 1? Jesús se bautiza y nace de nuevo. Y en Juan 4, ¿qué es aquí? Es decir, en Génesis 1,
primero que crea Dios, dijimos, es separar la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo segundo que crea? Separa las aguas de las aguas. Pero Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas caóticas y que estaban en desorden y en tormenta. Y así inicia Génesis, con caos, con destrucción. Pero ¿cómo empieza Juan? ¿Cómo empieza Juan? Siendo Jesús el que domina las aguas, el que domina la marea y el que él mismo es la fuente del agua y por consecuencia de la vida. El agua es un símbolo muy importante para Juan, lo repite en muchísimas ocasiones, y si ustedes pueden releer Juan a partir de estas ideas que les estoy sugiriendo, se van a dar cuenta que el agua es un símbolo muy importante para Juan, y actúa de forma transversal desde el capítulo 1 hasta el 21, es decir, en el capítulo 1 cuando Jesús se bautiza, y en el capítulo 21 ya cuando está muerto, cuando Jesús se encuentra con los discípulos y nuevamente van a pescar. El agua es algo muy profundo, muy significativo, y siempre que hay agua en Juan, hay vida. ¿Por qué hay vida en el agua? Porque en el agua se encuentra Jesús, siempre, en todos los sentidos. Jesús es el agua viva aquí en Juan 4, Jesús se bautiza de las aguas en Juan 1, Jesús entra a las aguas para pescar, o sea, Jesús, cuando hay agua, hay vida. Entonces, donde antes había confusión, ahora hay una fuente de vida eterna. Jesús no solo calma las aguas, se convierte en la fuente de la misma agua, y en esa fuente el creyente puede tener vida, vida en abundancia y vida para siempre. Esta clase, a diferencia de las otras que les he tenido la oportunidad de compartir, es un poquito más teológica, tiene un poquito más de símbolos. Por eso reitero que si en algún momento tienen alguna inquietud o pregunta específica, con toda seguridad pregunten. Y bueno, este ejemplo se los estoy dando específicamente por lo que les platicaba. Juan resignifica muchas ideas y muchos símbolos que en el resto de la Biblia, digamos, significan varias cosas. Sin embargo, en Juan significan cosas diferentes por su resignificación, reitero, por muchas de las cosas que Joel nos compartió en la clase pasada. Ahora bien, les voy a preguntar algo. En Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, ¿se acuerdan de la segunda clase que les compartí? Que hay muchas fiestas de los hebreos, tienen muchas celebridades. Tanto en Mateo, Marcos y Lucas, ¿cuántas fiestas ustedes recuerdan que aparezcan como tal, o sea, celebrándose? A ver, ¿qué me dicen? La de la Pascua, Seguramente, ¿puede ser? cor- sí, correcto, correcto. Si alguien recuerda una adicional a esa, a lo mejor leyó un evangelio extraño, porque tanto en Mateo, Marcos y Lucas solamente aparece la Pascua, solamente aparece una que es la última, la que Jesús celebra con sus discípulos, eh, y que posteriormente es su muerte, ¿no? Sin embargo, en Juan aparecen varias fiestas, o sea, en el Evangelio de Juan aparecen diferentes fiestas. Por ejemplo, en Juan aparecen se cree que aparecen cuatro Pascuas diferentes. Juan 1:29, 2:13, 6:4 y la última. Aparece la fiesta de los tabernáculos, aparece la fiesta de la dedicación y no aparece como tal, pero se deja entrever el Pentecostés por la mención del Espíritu. Y reitero, también Juan resignifica las fiestas. Lo que hace Juan, recuerden cómo inicia Juan, esa es la clave siempre. ¿Qué es Jesús en Juan? El Logos. ¿Y qué dijimos que representa el Logos? La razón. Entonces, lo que Juan le quiere dar a conocer, a comprender a su población, es que todo lo que sucede en la vida tiene razón y tiene sentido y tiene propósito en el Logos, y ese Logos es Jesús. ¿Sí? Ese es el principio más profundo de Juan. Y en ese sentido, todas las reconfiguraciones, resignificaciones que Juan hace en diferentes ocasiones, todas nuevamente cobran sentido, cobran propósito y cobran una razón y racionalidad en Jesús, incluidas, como ya vimos, el agua e incluidas también las fiestas. Por ejemplo, la Pascua, su significado original,
es la liberación de Egipto por el cordero sacrificado. Jesús en Juan, Jesús muere como el Cordero de Dios. Una resignificación teológica es que Jesús es el Cordero definitivo que quita el pecado y da vida. Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos es una celebración del desierto porque allí Dios tuvo provisión para las personas de agua y de luz. Eh, en Jesús en Juan, Jesús es el agua viva y Jesús es la luz del mundo. Jesús reemplaza los rituales del agua y de luz y del templo, los rituales de agua y luz del templo. Es decir, Jesús se convierte en el agua que da vida y la luz que ilumina. La fiesta de la dedicación, rededicación del templo tras la profanación que sufrió. La resignificación es que Jesús es el nuevo templo viviente y el Hijo consagrado. El Pentecostés es la entrega de la ley, fiesta de las primicias, que sucede unos 50 días después de la Pascua. La resignificación para Jesús en Juan es: la gracia reemplaza la ley y el Espíritu escribe la nueva ley en los corazones. Reitero, no aparece la fiesta directamente, pero la conexión es clara cuando menciona el Espíritu. El Espíritu es la nueva Torah viva y se cumple en Hechos 2, cuando los apóstoles están en el Pentecostés y allí reciben el don del Espíritu Santo que les permite hacer cosas impresionantes. Así que en ese sentido, y en esos dos ejemplos, yo les quiero dar a comprender que Juan resignifica muchos conceptos para exponerlos a su público. Y a partir de estos conceptos se debe comprender, entender y leer Juan. Eh, y estos son solo dos ejemplos. Hay muchos símbolos y que Juan utiliza que resignifica. Así que, bueno, yo a veces seguramente a veces me estreso un poco cuando voy a alguna iglesia y comienzo a ver que el predicador, que el expositor, con todo el corazón, sin menospreciar, por supuesto, con todo el corazón lo hace y con la comprensión que el Señor le ha propuesto. Siempre hay un mensaje de bendición, claro. Pero cuando se utilizan muchos versículos para dar un mensaje muy puntual, eso como que a mí me estresa porque cada versículo en sí mismo tiene mucho por aportar, pero sobre todo cuando combinan, por ejemplo, los evangelios, los sinópticos con Juan, muchas veces no tiene nada que ver, porque son comprensiones muy distintas, son interpretaciones muy distintas. Y entonces hacer eso puede eh, eh, des- desencadenar interpretaciones no muy fidedignas, por decirlo. Así que recomendación número 1, no lo hagan. Y bueno, siempre que hablen de Mateo, Marcos, Lucas, ahí pueden hacerlo con absoluta seguridad, pero Juan funciona aparte. Es un evangelio diferente, es un evangelio con significaciones diferentes, muy puntuales y que se deben comprender. Así que yo les aseguro que si ustedes vuelven a leer Juan solamente desde estas dos primeras claves y una más que les voy a dar, la resignificación de Jesús como el agua, van a ver que hay muchísimas veces, hay mucha agua en Juan, hay mucha agua. Y se van a dar cuenta que Jesús siempre es la fuente del agua. Y también se mencionan muchas fiestas. Les reitero que en Juan se mencionan 4 Pascuas, porque es muy importante para Juan significar esto, que Jesús es el Cordero que quita el pecado y el que da vida. Eh, También en Juan, por ejemplo, me parece que lo mencionó Joel la vez pasada, en Juan no se menciona el ritual de la cena. En Mateo, Marcos y Lucas sí. Este es mi pan, y este es cortado por ustedes, este vino es mi sangre, etc. En Juan no existe. Lo que existe en Juan es, por ejemplo, el lavatorio de pies, y también tiene un sentido y un propósito específico, que francamente no me acuerdo si se los vamos a platicar, creo que sí, pero en alguna clase posterior. Pero lo que quiero destacar con ustedes en estos dos ejemplos de resignificaciones en Juan es justamente eso, que Juan es un evangelio que funciona aparte, que tiene sus propias reglas estructurales, es muy teológico y reitero que por eso se cree que es el más complejo de revisar, no de comprender como tal, pero sí de revisar, porque funciona con otras reglas que varían o mucho
o poco a lo común, que son los significados de otros libros, por ejemplo. Y pues bueno, hasta aquí de resignificaciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo más o menos bien? ¿Bien? ¿Todo más o menos? Bueno, dejen veo mira, mensajes. Mm, que convirtiera el agua en vino, ¿qué contexto tiene? Ahorita lo vemos. No, ninguna. Bueno, ¿seguros? Está bien. Y bueno, justamente el que preguntó el agua en vino es la última parte que vamos a revisar. Y esto es la estructura que muchos piensan funciona en Juan. En Juan no suceden milagros como suceden en los evangelios. O bueno, sí, pero Juan no los llama milagros. En Juan funcionan y son conocidos como signos o como señales. Y son 7. Hay 7 signos o señales en Juan. En lugar de usar la palabra milagros como los otros evangelios, Juan prefiere el término señales, en semella, porque no apunta solo a lo sobrenatural, sino que dirigen a una realidad más profunda. Los signos o las señales en Juan tratan de generar una identidad y proclamar la misión que tiene Jesús. ¿Qué revelan los signos o las señales? Eh, Uno, progresión. Cada señal va en aumento de intensidad y profundidad teológica. Ninguno es casual. Las 7 signos tienen algo representativo. Hay una intención narrativa de mostrar a Jesús progresivamente como creador, como sanador, como señor del tiempo, como dador de vida y como vencedor de la muerte. Las señales dan una respuesta. Después de cada señal hay una reacción entre los que están viendo, digamos, esa señal. Puede ser de fe, de duda, de conflicto, de rechazo, también de alegría, de bendición, de redención. Juan quiere que el lector se ubique en ese escenario y decida si creer o no. Es decir, lo que está haciendo Juan con nosotros los lectores es que nos quiere hacer parte de la escena y Juan la pinta muy claramente. Y en esa escena es como si nosotros estuviéramos viendo directamente lo que está sucediendo y tenemos nosotros la oportunidad de decidir, así como los que vieron en ese momento, si creemos en el Logos, en el Hijo de Dios, o decidimos no creer. A partir de nuestras propias reacciones, a partir de nuestras propias interpretaciones y a partir incluso de nuestros propios deseos. Eh, bueno, también en Cristología, las señales están profundamente unidas a los yo soy. El yo soy hebreo, en griego se lee ego eimi, que básicamente significa lo mismo. Declaraciones que vinculan a Jesús con el nombre divino revelado en Éxodo 3:14. Es decir, las señales no solo muestran lo que Jesús hace, las señales representan plenamente lo que Jesús es en todo sentido. Y por último, recuerden, el verbo encarnado, el logos, es lo importante en Juan. Cada señal muestra que Jesús toma responsabilidad activa sobre la condición humana. La transforma, la sana, la guía, alimenta, libera, le da luz y le da vida. No observa desde lejos, se encarga personalmente. Es decir, y como lo decíamos al inicio, Jesús se materializa, vive entre nosotros, camina con nosotros, nos toca, nos abraza, nos sana, nos cura, nos protege, da la vida por nosotros. Es un Jesús participativo, activo y presente, constantemente con nosotros. Está en nuestra vivencia diaria y cotidiana. Y en todos los sentidos y procesos, allí está Jesús. Y así funcionan más o menos las señales o los signos en Juan, que son 7. Así que hay varios estudiosos que consideran que Juan está dividido en, digamos, 2 bloques gigantes. Uno es el libro de las señales, que va de Juan 1 a Juan 11. Aquí se narran las 7 señales que les estoy platicando. Y culmina con la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro, como un preludio de su resurrección propia, de la resurrección de Jesús. Y 2, el libro de la gloria de Juan. No sé si ustedes lo han notado o si ustedes han leído Juan,
Pero me acuerdo que yo a mis como 16 años empecé a tener mucha curiosidad por la Biblia. Y mi primer propósito, cuando empiezas a leer, creo que es el de muchos, leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Aprendí muchas cosas, la primerita vez que la leí, pero justo cuando leí a Juan, llegué a Juan, pues estaba viendo pues leía, ¿no? Obviamente no sabía muchas cosas, la mayoría, pero cuando llegué a Juan 12 y avancé al 13, al 14, al 15, al 16, la verdad es hasta regresaba, porque dije, ¿a poco es la misma narración que inicia en 12? Y sí, en Juan 12, si ustedes también lo notaron, desde el 2 hasta el 21, narra desde la entrada triunfal hasta la crucifixión y la resurrección. O sea, desde Juan 12 pasan muy poquitos días, porque es desde la entrada triunfal hasta que muere y que resucita. Digamos, es un evento muy, 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 muy narrado, muy narrado. ¿Por qué? Porque para Juan esto es lo más importante. Es decir, las 7 señales que se narran al inicio del Evangelio únicamente tienen sentido y propósito en el sacrificio y la muerte y la resurrección. Ya no hay señales externas, sino que la señal definitiva es la cruz y la resurrección, el sacrificio y la vida. Todo esto que está sucediendo en las 7 señales para Juan tiene sentido y cobra propósito cuando se manifiestan plenamente en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección. Esto significa que las señales apuntan hacia una gran señal de amor, redentor de Dios, que se llama cruz. Son signos que preparan el corazón del lector para comprender el escándalo del sacrificio como el acto máximo del verbo que se encarga de la humanidad. Es decir, lo que trata de hacer Juan en todo esta primera gran parte es como ir preparándonos el corazón, como si fuera una película, encariñarnos con el personaje, encariñarnos con su propósito, encariñarnos en cómo le habla a las personas, cómo las toca, cómo las ve, cómo las abraza, cómo siente misericordia por ellas, cómo las hace parte de sí mismo. Y cuando llega a Juan 12 nos habla de muchos discursos muy bonitos, de muchos significados muy profundos para la vida, para el alma. Y cuando van avanzando y llegamos hasta su juicio y su crucifixión, en ese momento el lector está tan presente con Jesús, con el verbo, con el logos, con el personaje, que lo que le está pasando es algo muy personal y es algo que duele profundamente. Es un escándalo lo que le está sucediendo al protagonista del libro, porque como ese verbo encarnado, que es lo que le da sentido a la vida, lo que mantiene unido al universo, lo que crea con su propia palabra, ¿cómo es que le esté pasando esto? Es algo que al espectador, al lector, le duele, porque ha hecho una conexión significativa con Jesús, que es el protagonista. ¿Sí me explico en este sentido? Espero que sí. Y bueno, ahora sí, ¿qué son estas famosas 7 señales? Les prometo que si ustedes también leen Juan a partir de estas ideas que les he platicado, más las 7 señales, ustedes van a encontrar un Juan bien bonito, porque justamente, reitero, es lo que les acabo de platicar. Juan nos está narrando a este gran ser humano, que fue un ser humano y que fue un ser divino, y cómo llega hasta acá, y cómo termina en la cruz como gran señal de su amor por cada uno de nosotros. Y lo que pretende es que nosotros comprendamos que ese ser, ese logos, ese dabar, que da fe y que da vida y que da esperanza y que le da sentido y que era un Dios, nos ama tanto que muere por nosotros para darnos vida y para darnos esperanza. Y eso es radical en Juan, es muy bonito. Y cuando leemos a Juan desde esta perspectiva, les prometo que su comprensión es muy diferente, adicional a los 7 signos o las 7 señales. Exponer cada una de estas 7 señales nos tomaría un curso completo. Y cada una tiene muchísimo, muchísimo de dónde rascarle. Son muy bonitas las señales. Si les sigue interesando saber más de los evangelios, cuando termine esto, si no se han hartado mucho, vemos la posibilidad de armar otro curso o algo así. Pero por ahora, nada más se los voy a decir de embarradita. Así que la primera señal es justo la que hacían en la pregunta, cuando Jesús convierte el agua en vino. Esto sucede en Juan 2.
El enfoque teológico es la transformación de la abundancia. El verbo inaugura una nueva era de gracia. Convertir el agua, que es algo ya, es algo normal, significativo, pero al convertirla en vino es algo profundo en el sentido de que el vino era algo muy importante. ¿Y dónde la convierte? En una boda. Y bueno, no les puedo platicar porque no es el tema, pero exponerlos, pero básicamente la acción del verbo es algo que transforma, es algo que transforma en algo, digamos, común, en algo que las personas no aprecian, en algo totalmente apreciado y valorado. La respuesta de las personas que ven este milagro es de asombro, de alegría, de fe, de mucho, mucho asombro, pues. La segunda señal, recuerda que las señales son progresivas, normalmente van como digamos en aumento. Después es la sanación de un hijo, del hijo de un oficial de la sinagoga. El enfoque teológico es una fe sin ver, es una fe genuina basada en la palabra de Jesús. Genera obediencia, fe y guía, y guía, ¿no? La señal del paralítico de Betesda, Jesús como Señor del sábado, confronta las estructuras religiosas. Aquí surge duda y oposición, pero aquí también a la persona la sana y la confronta. La multiplicación de los panes y los peces, Jesús es el pan de vida, el verbo que alimenta al pueblo espiritual y físicamente. Alimenta y provee. Jesús camina sobre las aguas, nuevamente aparece el agua. Autoridad sobre la creación, Jesús es el yo soy, aquel que domina el caos. ¿Se acuerdan? Ya lo dije muchas veces, de Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Eso significa como que el Espíritu domina el caos, domina las aguas, porque acuérdense que en Génesis el agua significa caos. Pues acá también, acá hay una tormenta, los discípulos están atrapados en una tormenta, pero Jesús camina sobre las aguas. Está diciendo que tiene absoluto control sobre el caos, que Él domina el caos, porque Él mismo es el que creó todo lo que existe. Protege y revela. La sanación del ciego de nacimiento, luz y juicio espiritual, Jesús revela la ceguera del alma y ilumina, ¿no? Y la resurrección de Lázaro, que es la última señal, victoria sobre la muerte, el verbo se encarga del destino humano final, libera y da vida, y es un preámbulo a lo que será su propia muerte. Es todo lo que les puedo decir de las señales. Lamento no decirles más. Reitero que meternos a cada una sería muy complicado porque son muy largas todas ellas. Pero más o menos esas son las 7 señales. Pero cobran más sentido cuando ustedes están leyendo el texto. Por eso los animo mucho a, si pueden este fin de semana, después de lo que escucharon de Joel y en esta clase, puedan leer Juan y también los otros evangelios con las otras herramientas que les hemos compartido. Y les prometo que van a tener mucho más sentido estas señales, porque como ya van a tener todo el contexto, les va a hacer un poquito más de clic todo esto que les estoy platicando. Así que como conclusión, las 7 señales relatadas en el Evangelio de Juan no son milagros aislados, ni solo demostraciones de poder divino. Cada una es un acto intencional del Verbo encarnado, una expresión concreta de su misión, revelar al Padre, transformar la vida humana y preparar el corazón del creyente para la señal mayor, que ya dijimos es el sacrificio de Cristo en la cruz. A través de estas señales, Jesús transforma lo ordinario, el agua en vino, sana desde la distancia y sin espectáculo, el hijo del oficial, confronta sistemas paralizantes, el paralítico de Betesda, alimenta con abundancia real, la multiplicación de los panes, controla el caos de la vida, camina sobre las aguas, abre ojos físicos y espirituales al ciego de nacimiento y vence la muerte con Lázaro. Eh, las señales tienen el sentido y la intención completa de llevarnos y acompañar a Cristo hasta la cruz, para que podamos ver con cuánto amor nos ama Cristo y cómo aquel Logos encarnado que desde el principio existe y que era Dios, nos ama tanto que lo da todo por morir por nosotros y por darnos vida. Así que en cada situación de la vida podemos confiar que el mismo Jesús que convirtió el agua en vino, que sanó, que alimentó, que calmó tormentas y que resucitó muertos, es el mismo que entregó su vida
para que tengamos nosotros vida abundante, según Juan 10:10. Las señales no son el fin, son invitaciones a creer. Y la cruz es el puente donde el Logos encarnado nos encuentra, nos transforma y también nos envía. Eh, Como líderes, aquí ustedes, como pastores, como acompañantes espirituales, como hermanos o hermanas que ejercen la comunión, es decir, como creyentes en Cristo, todos ustedes, muchachas, muchachos, este, eh, cuando anunciamos el Evangelio, no debemos llamar a la gente solo para admirar las señales, porque eso es lo que en muchas iglesias se pretende, ¿no? De que las iglesias muy grandes, impactadoras, seguramente han visto videos de que el pastor toca y se tira y suceden cosas milagrosas, porque la gente es lo que espera ver, ¿no? Milagros súper sorprendentes, sí, efectivamente, aquí está Dios. Los reales o lo que Juan quiere transmitir aquí es que los milagros más significativos son los que surgen desde el corazón. ¿Y qué es un verdadero milagro? Abrazar a alguien que está sufriendo, tocar a alguien que ha sido despreciado por las personas, eh, traer a la iglesia a alguien que nadie toma en consideración, escuchar al que pecó, porque seguramente le está pasando mal. Esos pequeños momentos de comunión son los milagros que las personas realmente necesitan para que comprendan a Dios en todo su esplendor. Somos llamados a confiar en quien dio su vida por amor y se levantó para darnos una fe firme y un camino eterno. El puente entre el Logos encarnado y nuestro encuentro es la cruz. Y la cruz es sacrificio. Y nosotros, a veces como creyentes, nos gusta la parte bonita. Llegar y los sábados, alabar a Dios y, el hermano me abrazó y comí gratis, ¿no? Nunca inviten a sus iglesias porque nunca llevo comida, nada más como. Pero nos gusta esa parte bonita, la parte de sentirnos apapachados y cuidados y protegidos, y nos gusta ese encuentro. Pero lo importante, si nosotros como creyentes queremos tener un verdadero encuentro con Dios, tenemos que cruzar el puente de la cruz. Y el puente de la cruz es sacrificio. Y el puente de la cruz es perdón. Y el puente de la cruz es redención. El puente de la cruz es negarnos a nosotros mismos para poder llamar a otras personas para que crean en el que da vida, en el que transforma, en el que cuida, en el que protege, en aquel que es la esencia de la vida, del agua que podemos beber y nunca volveremos a tener sed. Y ese es el puente, la cruz. Y es a lo que Juan nos está invitando. Si tú realmente quieres tener un encuentro profundo con Dios, con Cristo, con Jesús, con el Logos, con aquel que lo tenía todo, pero decide hacerse humano y habitar entre nosotros, tienes que sacrificarte. Tienes que salir de tu lugar de confort, tienes que salir de las cuatro paredes de tu iglesia, tienes que salir de tu lugar que te sientes resguardado y tranquilo, llegar a la iglesia y sentarte a la banca, y tienes que comenzar a trabajar. Y así como los 7 signos y señales que se mencionan en Juan, así tú también tienes que hacerlos. Tienes que ayudar a los ciegos, tienes que orar por los que están lejanos, tienes que acompañar a los que están sufriendo, porque solamente en el servicio y en el sacrificio de la cruz podemos comprender con completa seguridad y armonía lo que es el Logos y lo que es Cristo. Y pues nada, todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos esa responsabilidad, porque la humanidad lo necesita. Y si ustedes, muchachos, jóvenes, hermanos, hermanas, si ya tienen a Dios en su corazón, tenemos que compartirlo, porque Cristo justamente existe para que lo podamos compartir. Para que viva solamente en nosotros se limita. Cristo existe en nuestro corazón para que podamos compartirlo a los que también lo necesitan, que son todas las personas que no lo conocen. Y pues ahí les dejo la bibliografía por si alguien desea. Creo que todos se consiguen en línea, pero bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Con gusto los escucho. Hmm.
Seligman dice, el milagro tiene origen cuando yo soy tocado primero y con el amor que soy tocado, toco a otros, ¿correcto? Es la responsabilidad que tenemos como creyentes, como cristianos. Nosotros ya hemos tenido la gran bendición de ser tocados por Cristo. Nos corresponde, con el mismo amor, que Dios use nuestras manos para tocar a otros que lo necesitan. Y solamente así funciona el Evangelio. Solamente así comprendemos lo que es Cristo en el sacrificio de la cruz. Porque recuerden que, como les estaba platicando acá, todas las 7 señales que hay en Juan, funcionan y tienen sentido y tienen propósito cuando se cumplen en Cristo. Y así nosotros, cuando nos ponemos en el camino del creyente, cuando digamos que en la narrativa está para que crees en Dios o no crees en Dios. Porque está bien fácil creer en las señales y en los milagros, pero la verdadera creencia es creer en la crucifixión, porque sabes que al final Jesús resucita. Pero no te puedes quedar aquí en las señales, no te puedes quedar aquí en lo bonito, no te puedes quedar aquí en donde suceden cosas mágicas. Te tienes que pasar acá y realmente asumir tu papel como creyente y comportarte como tal y llegar hasta la crucifixión, llegar al sacrificio, ayudar a los que lo necesitan, para que al final del camino encontremos a Jesús en la resurrección. ¿Algo más, muchachos, hermanos, jóvenes? ¿Nada? Espero haber sido claro. Reitero que Juan es complejo, es muy teológico, tiene muchas significaciones específicas, pero definitivamente es un evangelio muy bonito. Les recomiendo que lean este evangelio y todos los demás para las siguientes sesiones.